Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? San Juan 6:25, y vemos que pues lo que veníamos viendo, que el Señor Jesús había alimentado a esta multitud, que parte de la multitud lo estaba buscando nuevamente, dice, ¿verdad? El Señor, sabemos que donde acabamos de leer, se fue a descansar, ¿verdad? Se fue, se alejó de ahí, para que vemos que ellos ya lo querían ser el rey al instante. Pero él se fue al otro lado del mar, dice la escritura, ¿verdad? Y que él se había ido, ¿verdad? Se fue solo en una barca al otro lado, dice. Vemos que los discípulos de igual manera fueron y se fueron solos, ¿verdad? Al río de Tiberias, dice, ¿verdad? Del 22, si usted le ve un poco, vamos a agarrar del 25 ahorita. Y bueno, el Señor estaba dando gracias por lo que había comido, dice, al Señor. Es una forma de dar gracias siempre, hermano, por lo que usted tiene, por lo que usted se lleva a la boca, ¿verdad? Sabemos que el pan literalmente pues es, ¿verdad? Cuando se refiere a pan, a la comida, a lo que hemos comido cada día. Y algo como cristianos hemos sabido aprender es que muchos, yo me acuerdo que yo oía y decía, ¿qué vamos a comer mañana? En nuestros países, ¿no? Usted oye, tan escaso que están las cosas, y seguir trabajando para alimentar a las familias numerosas. Pero cuando usted y yo tenemos un conocimiento de la palabra, sabemos que Dios a nosotros no nos olvida, hermanos. Tampoco es que te va a dar manjares como por ahí a veces se oye decir, no, que no vengas aquí, no, tranquilos. Dios te va a dar y te va a proveer lo necesario para tu vida, para tu alimento. Aún habla de una vestimenta para ti, que seas contento que estés contento con lo que tienes, no buscando, ahora sí, como quien dice, ¿verdad? O yo he oído a veces que dicen, ay, que van a comer caviar. La verdad yo no sé ni qué sea el caviar, no sé, qué, un pescado muy caro y no sé qué es eso. Pero yo creo que somos felices comiendo frijolitos, tortillitas que el Dios nos ha dado en ese día, ¿cierto o no? Y más nosotros cuando empezamos a caminar y sabemos que al que estamos buscando no lo buscamos porque nos haga un milagro, porque nos vaya a dar algo que va a beneficiar nuestra vida, sino más bien dicho, le buscamos porque lo amamos y porque dependemos de Él y porque queremos estar cerca de Él para seguir aprendiendo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. El que me sigue, dice, el que ama y hace, está haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que el Señor quiere, una obediencia. El Señor Jesucristo nos enseña eso, que hay que obedecer, hermanos. La gente, el Señor Jesucristo se mostró a su tiempo de ellos con señales, con prodigios, con milagros, para que pudieran creer en el Señor. Fíjese el cambio drástico que hoy en día vivimos. ¿Usted por qué cree en Jesucristo? ¿Porque algo hubo en su corazón? ¿Porque sintió bonito? ¿O porque hubo un movimiento? ¿O porque hubo una éxtasis o algo? No. Usted creyó en su corazón con la certeza de que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. El Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿sabe qué? Hay algo bien hermoso que nos dice en su palabra, que algún día le veremos tal y como es Él. La verdad que hay que seguir caminando, hay que seguir esforzándolo para poderle ver, hermanos. Vivimos en un mundo donde todo es competencia, déjame decirte. Es lamentable que hasta las mismas iglesias hay una competición. Fíjese que quién canta mejor, quién predica mejor, quién es el que viene mejor trajeado, van hasta los extremos de que quién es el que tiene la mejor casa. Ese sí, Señor lo ha bendecido, y al que no tiene nada pues es porque le falta fe. No, hermanos, si vamos a la palabra, al libro de los Hechos, en aquel tiempo dice que los cristianos se igualaban. Al decir igualaban, decir el que tenía más vendía su propiedad para el que no tenía poderla compartir. ¿Sabían eso?
Hay que buscarla, hay que leerla en Hechos. Oye, lastimosamente como cristianos nos andamos compitiendo a ver quién es mejor en ciertas cosas, ¿no, hermanos? El Señor lo que hizo eran discípulos, no que compitieran por algo. La Biblia nos habla, a lo mejor usted dice, hermano, pero ¿por qué habla Pablo que hay que correr? Bueno, ahí te está dando una alegoría como los corredores. ¿Qué hace un corredor para poder ganar, hermano? Se prepara, ¿verdad? Se esfuerza, se mantiene firme de abstenerse de hacer cosas ilícitas, como no usar algo indebido para poder tener más fortaleza, ¿verdad? Cuando decimos algo ilícito, pues drogas, ¿por qué cree que a los deportistas le hacen el antidoping? Para que no tengan algo que pueda ayudarles a competir, ¿verdad? En cambio, en el camino de Cristo usted no se puede poner ni ahora sí, cosas ilícitas, porque el Señor todo lo reprueba en nuestra vida que estamos haciendo mal, hermano. Y una causa de lo que usted, por decir, correr ilícitamente es hacer trampa, ¿cierto o no? Usted y yo no podemos hacer trampa en el camino del Señor, porque entonces no seremos veraces, no seríamos verdaderos. Pero a lo que aquí vamos, que usted y yo lo buscamos y seguimos a Cristo porque le amamos por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, y no hay cómo pagarle, hermanos. Usted y yo le buscamos los viernes, los miércoles, los domingos, porque venimos y sabemos que podemos entrar ante su presencia con esa libertad. No porque seamos muy buenos, no porque seamos, híjole, somos los consentidos, como por ahí andan diciendo mucho que son los consentidos. No, Cristo no tiene consentidos. Jesús, ¿verdad?, no consintió a nadie en su pecado, sino todo lo contrario. Siempre les recalcó dónde estaban mal para que pudieran ser limpios por la palabra. Usted y yo somos limpios también por su palabra, hermanos. Somos limpios. ¿Por qué cree que venimos hoy en este día y su palabra nos limpia, nos purifica? El Señor Jesús enseñó, vimos a la samaritana, ¿verdad?, que le dijo: yo soy el agua que salta para vida eterna, ¿cierto o no? En ese pasaje él se refirió, porque la mujer, ¿en qué estaba sacando? A ver, agua de un pozo, ¿cierto o no? No le voy a haber dicho: yo soy el pan de vida. Le dijo: yo soy el agua, que si tú bebes de mí, no tendrás sed jamás, le dice. Vea, a ella se le acercó de esa manera. Ella, incluso muy religiosa, le dijo: bueno, los samaritanos con los judíos no se deben juntar, ¿verdad? El Señor vino a romper todos esos esquemas. No solamente vino a dar la salvación a los judíos, sino a toda la raza humana, hermanos. Había samaritanos, había de todas partes ahí, ¿eh? Entonces es muy importante. ¿Por qué creen que el Señor dijo: me es necesario pasar por Samaria? Él pudo haber hecho derecho. Dice que cuentan que estaban como a unos 15, 18 minutos, pero dijo: voy por acá, me es necesario pasar acá. O sea, por Samaria, para decirle a esta gente que tenía misericordia de ellos también. No solamente había venido a los judíos, sino a los samaritanos, ¿no? Y el Señor enseña una parábola del buen samaritano, ¿cierto o no? ¿Qué pasa? Cuando vio ahí al que le habían golpeado, asaltado por decir, dice que pasó el fariseo, uno que sabía la escritura y sabía que tenía que hacer bien con el prójimo, y pasó de largo. Pero cuando lo vio el samaritano, ¿qué hizo? Por eso dice el buen samaritano, ¿no? Lo ayudó, lo llevó al mesón, pagó y le dijo: cúralo y yo te pagaré. Vea, hermanos, no por haberse dice, a veces usted dice: yo voy por eso tú tienes que ser ejemplo donde tú trabajas, donde tú vives, con todo, porque tú nunca sabes, quién te está viendo, qué haces, qué no haces. Siempre, hoy en día, siempre te van a recalcar: eres cristiano. O porque eres cristiano, hagas lo bueno, hagas lo malo, siempre te van a recalcar. Aunque lastimosamente siempre te van a recalcar lo que haces mal, ¿cierto? ¿No? Nunca te van a decir: qué bueno, eres cristiano, hiciste algo. No, te van a recalcar. Y ni tampoco estamos para eso.
Ni vamos a andar ahí, que hermano el miércoles ponga aquí una foto de donde estamos orando para que vean cómo oramos por los hermanos. Hermano, dice que tú ores en lo secreto y Dios te va a ¿qué? A recompensar, hermano. Ni tú y yo te debemos hacer algo indebido. Tú y yo por eso seguimos aquí en Cristo, porque Él es el dador de vida, porque Él es el pan de vida, porque Él es nuestra fuente de vida, hermanos. Vemos que esta gente le siguió y lo andaba buscando, fíjese. Se subieron, dice, esta multitud se subió en las barcas y fueron a Capernaum, buscando ¿a quién, hermanos? A Jesús. Fíjese, Era gente interesada, hermanos, que le seguía por la comida. El Señor dice que en Capernaum se la pasaba enseñando, ¿dónde? En las sinagogas. Eso es lo que podemos decir, hermano, que es en la sinagoga de los judíos se lee la escritura, se lee la palabra. Podemos decir igual aquí nosotros, y no se da otra cosa, hermanos. Ese es el alimento de las personas. Por eso es que a los judíos se le daba la escritura para que la pudiera practicar, ¿cierto o no? O se acordaran de la ley de Dios, ¿cierto o no? Se acordaran de que tenían que obedecer a Dios sobre todas las cosas primeramente. Amar a Dios, dice, primero está, ¿verdad? El amar a Dios, primeramente. Por eso ellos se pueden saber los mandamientos, hermanos. Muchos cristianos no saben ni los mandamientos, hermano. Y dirán, no, es que eso era para los judíos. No solamente hay 10 mandamientos, hay bastantes mandamientos en la escritura del Señor, y es muy importante nosotros conocerlos, fíjense. Dice entonces que se fue al otro lado, ¿verdad? A Capernaum, estaba enseñando, fíjense. Él se la pasaba en las sinagogas, como dice San Juan 59, ¿verdad? Si usted lo ve más adelante. Ellos, sus motivos personales, ahora sí vamos a ponerle los intereses carnales de ellos, pues es lo que habían visto, lo que el Señor había hecho. Ellos no estaban buscándole porque había una salvación interna, una salvación espiritual. Le estaban buscando, ¿sabe por qué? Porque dijo, a este lo hacemos rey, no nos va a faltar comida, no nos va a faltar milagros, sanidades va a haber al por mayor. Y pues se oye bonito, ¿no? Que te ofrezcan todo eso. Pero eso no vino Jesús. Jesús vino a rescatar toda la raza humana, incluyéndonos hasta el día de hoy a nosotros, que nos alcanza a través de su palabra y de estos tiempos, y gracias a aquellos hombres que se esforzaron, discípulos del Señor Jesucristo, a seguir predicando el Evangelio, para que el día de hoy pudiéramos estar firmes también, hermanos. Vea la palabra de Dios lo que hace cuando se mantiene firme. Claro, van a venir cosas en contra de la palabra de Dios, como te digo, en contra de querer adulterar la palabra de Dios, como dice Pablo. Van a querer adulterar el mensaje del Señor. Y lamentablemente, pues hasta el día de hoy, muchos cristianos no se han dado cuenta que a veces el mensaje que se les da es adulterado, hermanos. Va con cosas que no dice la Escritura, pero por falta de conocimiento, por falta nosotros de... Mire, el hispano, no sé si seamos, o los mexicanos, la verdad que a muchos no nos gusta estudiar. No nos gusta estudiar, hermanos. Es algo que la verdad nosotros tenemos que ponernos a cuentas. Ve ahí por qué el bajo índice en nuestras... de verdad que usted dice, hermano, yo la verdad, miren, tengo un caso con una sobrina que me dice, hermano, a mí no me diga de los estudios, dice. ¿Pero por qué? No, es que no me gusta, dice.
Y el ser humano a veces le gusta que le hagan todo, hermano. Ah, ya está predicando el hermano, yo le creo. Dice, está bien, dice, amén, aleluya, gloria. No, hermanos. Usted y yo no podemos venir aquí miércoles, viernes, domingo y ponernos a recostar y decir, bueno, a ver qué me habla el Señor a través del hermano. A ver si es algo bonito y que me agrade. No, usted no viene para ver algo bonito ni que le agrade. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Y por tal motivo, como es palabra de Dios, a usted le va a... ¿Sabe que cuando usted viene y usted oye la palabra de Dios, como que se siente incómoda? Ay, ¿por qué están hablando así tan duramente? ¿Sabes? Es para que tú y yo no nos conformemos y vayamos allá afuera y nos amoldemos como los de allá afuera, hermanos. Por eso el Señor dice que tú y yo somos diferentes. La gente debe ver una diferencia. Con la gente que tú te juntabas antes, hermano Tomás, un ejemplo. Ellos veían como tú eras, ¿cierto o no? Pero al ver hoy tu vida diferente, ellos dicen, no, pues de verdad que sí, este hombre está buscando de Dios. Pero ¿te imaginas que él fuera el mismo de siempre? Ay, va a la iglesia, pero por la mujer. Es lo primero que te dicen, hermano. Ese hermano está yendo por la mujer, o viceversa. Oh, él está yendo, pero por el hombre. No, hermano, yo con mi mujer o sin mi mujer, yo vengo a la iglesia a adorar a Dios. Porque ¿saben qué? Al final la salvación es individual, ¿sí sabían, verdad? Pero como cabeza del hogar, a mí me toca, me corresponde. ¿Estoy cansado a veces? Sí. ¿Estoy agotado? Sí, a veces también. ¿Trabajé duro este día? Sí. Pero con todo eso, ¿sabe qué? Tengo que levantarme a sacar fuerza de mi propia humanidad, sí, a veces, para bañarme, para cambiarme, pero decir, Señor, dame las fuerzas para seguir adelante. Y no es tanto porque tengo una responsabilidad, hermano, porque dice, tengo que cumplir, Señor, porque de verdad soy pastor y ya tengo que ir ya. No, que fuera fácil para mí, si sabes que, hermano, toma, predica y ya. No, hermanos. El Señor por eso pone gente, ¿verdad?, que se tiene que hacer responsable del rebaño de Dios. Para decirles, hermanos, ustedes tienen que seguir al Señor. A ver qué pasa si un día me muero. Ya se murió el hermano, pues ni modo, se cierra la obra y pum, pum. No, hermanos, se acabó. No, la obra de Dios conmigo, sin mí, va a tener que continuar, hermanos, ¿cierto o no? Pero por eso hay que discipular a los hermanos, hay que enseñarles de quién tienen que depender, hermanos. Ve aquí la gente estaba diciendo, no estaban viendo a los discípulos, estaban viendo a Cristo, diciendo, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Fíjense lo que dice en el 25, dice así la palabra del Señor. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjese, no es que él haya llegado ahí, es que ellos fueron, ¿cierto o no? En el versículo anterior dice que ellos fueron del otro lado, y por eso ellos dicen, y hallándole al otro lado del mar, porque ellos ya habían ido, para que estudiar, hermano, fíjese leer, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto o cierto os digo, ¿o qué quiere decir eso? De verdad les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, vea lo que dice el Señor Jesús, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ahí está, hermanos. ¿Por qué le buscaron? Porque querían comer eso. Me buscan porque comiste el pan, o sea, quieren comer nuevamente. Pues yo le pregunto, hermanos, ¿a qué vienen a la iglesia? Porque muchos te van a preguntar, ¿tú a qué vas a la iglesia? Muchos yo he oído que dicen, no, pues yo voy para sentirme chévere, para pasar un momento relajado. Pues no, hermanos. Dice el Señor que cuando estamos reunidos aquí en su nombre, ¿verdad? Dice el Salmo, ¿verdad?
que el Señor envía bendición y vida eterna, ¿cierto o no? ¿Y cómo la envía? A través de su palabra, hermanos. Cuando nos reunimos, dice, pero cuando tú vienes con esa disposición de primeramente, ¿sabes qué vienes? A adorarle, a exaltarle, a glorificar su nombre. Ve ahí por qué las enseñanzas, hermano, que nos pasamos diciendo, muchos vienen y vienen a cantarse a sí mismos, en vez de, estamos tan fuera de órbita que es una adoración, que es una exaltación a Dios. Porque muchas veces decimos, estoy aquí, Señor, cansado, porque quiero, porque necesito, porque eso no es una exaltación a Dios, hermanos. Cuando tú vienes a rendirte a Él. De antemano Él conoce y sabe cómo estás padeciendo, tienes necesidad. Él lo conoce, pero cuando tú vienes a adorarle y te olvidas de tu sufrimiento, de tu dolor, de que si comiste o no comiste, pero tú vienes con una seguridad de decir, gracias, Señor, porque estoy aquí delante de ti, primeramente para adorarte, no para decirte mis penas, mis dolores, no. Porque cuando tú le alabas, tú le bendices, Él dice que envía bendición, ¿cierto o no? El Señor te va a dar bendición, dice, y vida eterna, te va a dar la fortaleza para continuar, hermano. Y después de haberle exaltado, adorado, ahora vas a escuchar su palabra. Palabra que te va a ti, no un momento de motivación en el ámbito de carnal, no. Una palabra que te va a motivar y que te va a perdurar a ti en tu espíritu, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios es el alimento de tu espíritu, de mi espíritu. La palabra de Dios no solamente tiene que llegar a tu mente, a tu sentido, va a lo más profundo, dice la Escritura, ¿cierto o no? Llega hasta lo más profundo de tu ser, cuando es palabra de Dios. Pero cuando tú vienes a buscarle, como te dije, con esa disposición, con ese agradecimiento, el Señor conoce los corazones. Y aquí estaba viendo a esta multitud. Les dijo, ustedes me buscan porque se saciaron, porque comiste del pan. Fíjese, pan que les dio al ver ese milagro que hizo el Señor, fíjese. Se lo voy a leer traducción en lenguaje actual. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago, del río, ¿verdad? Porque ellos fueron y le preguntaron, maestro, eso quiere decir rabí, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedarse satisfechos y por no haber entendido los milagros que hice. Fíjese, aquí lo explica. O sea que ellos todavía no habían entendido las señales, ¿cierto o no? El milagro que el Señor estaba haciendo. Dice en el 27 ahorita, ¿verdad? Entonces fíjese, estas personas estaban buscando a Jesús, ¿por qué? Dice en San Juan 3:3, más atrasito, hablando Jesús también. Respondió Jesús y le dijo, ¿se acuerdan de quién? De cierto, cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense. ¿A quién le estaba diciendo ahí? A Nicodemo, ¿se acuerdan? Y más adelante en el 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea estos pasajes paralelos. La gente no estaba entendiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque no había nacido de nuevo. O sea, cuando entendemos el nacer de nuevo, es que no había creído, hermano. No se había convertido de su forma de vivir, de sus malos caminos. A ellos lo que les interesaba era saciarse.
Por eso ellos, su interés fue decir, vamos a hacerlo rey. Tú no has visto, ¿verdad? Como te puse el mismo ejemplo hace 8 días. Cualquier país, ¿no? El presidente que va a ser, siempre hay peleándose para el puesto de presidente, ¿no? Y uno te dice, yo voy a ofrecer esto, yo te ofrezco lo otro para la mejor nación, que esté prosperada. Y pues, lógico, la gente vota porque dice, este sí nos va a hacer esto, lo que nosotros queremos, ¿verdad? Va a ser un cambio, dice. Y eso es lo que la gente busca, un cambio, ¿verdad? Alguien que de verdad, como quien dice, le dé satisfacción, dice, que porque votamos, sí nos cumplió. Y eso es lo que estaba pensando la gente, hermanos, diciendo, sí nos va a cumplir. ¿Ya? Si tenemos enfermos, nos va a sanar. ¿Ya? Si tenemos hijos, pues nos va a abrir la vista. Pero sobre todo, si tenemos necesidad de comida, Él nos la va a dar. Como te puse el mismo ejemplo hace 8 días. Si eso fuera el evangelio, la comida, en cualquier parte del mundo no hubiera hambre, ¿cierto o no? Ciertos países pobres, no vamos tan lejos hasta el otro lado, ¿verdad? Sino aquí mismo América, Haití, ¿cierto o no? Pobreza extrema, hermanos. ¿Y quién de los que se dicen ahí, de esos que usted oye por ahí, los milagreros, ¿verdad? Yo le digo así, los milagreros, los que hacen que convierten el agua en vino, el no sé qué, van a esos países. ¿Sabe qué? Se buscan a las iglesias que menos tienen conocimiento de la palabra de Dios, porque están iguales, porque quieren ver milagros, quieren ver prodigios y señales. Hermano, no vienes a la iglesia por eso, porque lastimosamente te han enseñado siempre esos conceptos en las iglesias, que Jesús está para cumplirnos lo que nosotros queremos. No es cierto. Tú no vienes aquí porque Jesús te va a sanar, ¿verdad? Porque te va a curar de tu enfermedad. ¿Sí o no? Eso es, lamentablemente, y muchos dicen, nos tachan de decir, esto ya no creen en los milagros. No, hermano, no es eso. Pero vamos a predicar el evangelio correcto, lo que está en la escritura. Y nos da un claro ejemplo el Señor. ¿Por qué lo buscaban a Él? Para saciarle lo que ellos necesitaban. La iglesia hoy, ¿por qué le busca? Porque quiere saciarse de lo mismo. Mira, a mí nadie me lo va a contar, hermano. En la iglesia donde estuvimos, donde he visto varias también, erróneamente, ¿verdad? Hermano, ore porque... Es más, dicen ni oren, hermano, yo vengo, la verdad, a que la iglesia me mantenga o me dé dinero. Espérate, pues si la iglesia no es ni un banco, la iglesia no es ni un welfare, ni un WIC. ¿Entendemos eso? Aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Para los que entienden eso. Gracias a Dios que hay un gobierno que te puede ayudar, ¿cierto o no? Pero ellos, fíjense, lo más triste es que ellos dicen, no quiero comida, quiero dinero. Dicen, pues más peor, hermano. Comida, claro, sí se le puede dar, hermano, tráete una tuna, hermano, tráete un pan y se lo damos el viernes a la hermana, ¿cierto o no? Pero ellos dicen, no, a mí démelo en efectivo. Dice, pues que aquí no es banco. No, es que el hermano dijo que siempre cuando yo estuviera en la necesidad, que viniera aquí. Bueno, la necesidad espiritual que tú necesitas no se le especifica a la persona. No financieramente, hermanos. Mira, y si no les das nada, dice, bueno, aquí me voy de aquí porque la verdad que aquí no hay amor, aquí no comprenden a uno.
Yo te pregunto, ¿ella vino porque ama a Jesús o porque venía buscando el dinero? Pero la persona que ama a Jesús, a Cristo, viene, le alaba, le exalta. Y aún Dios conoce su necesidad, y como la conoce, Él envía bendición, hermanos. No le hará falta el pan de cada día, hermanos. Pero nosotros como cristianos hoy en día estamos más aferrados. Hermano, ore porque el matrimonio de mi hermana, dice. ¿Es bueno orar? Sí, es bueno orar, hermano. No va a decir que ay, no oramos, no. Pero voy al término de que ni el hermano, ni la pareja es cristiana, hermanos. ¿Cierto? ¿No? Usted no se ha topado con esos oídos de que, hermano, ore por el caso de mi hermano que se está a punto de divorciarse, dice. Está a punto de divorciarse, dice. Hermano, pues si no conocen de Dios, piensan que por venir una oración les va a Dios a contestar cuando ellos están desobedeciendo en creer a Cristo, en creer en Dios, hermanos. Vamos a decirlo como es, hermanos. Mire, la mayoría yo me encontré en casos cuando íbamos a una oración, que por mi abuelita, que por mi tío, y son cristianos. No son cristianos. Claro, hay que tú ora en tu altar, hermanos, y que Dios tenga misericordia de nuestra familia. Pero ya cuando vemos lo más drástico es que queremos que Dios nos conteste así, mire. Yo les preguntaría a cada uno, ¿cuánto tú le predicaste a tu tío, a tu prima, a tu sobrino, o a la persona que sabes que está incorrectamente, y nunca le has dicho nada? Pero vienes y la pones en oración. Sí, lógico, hermanos. Lo primero que tienes que hacer es ve y predícales el evangelio, para que esa persona pueda creer, pueda cambiar su vida. Ay, hermanos, es que la oración del justo es eficaz, dice. Sí, pero la oración de un justo, ¿qué dice, verdad? La escritura. Si alguien de los que estamos aquí dice que estamos enfermos, que llamemos ¿a quién? A los ancianos. Y dice que la oración, ¿verdad? Y la fe de él, ¿qué van a hacer? Se sanará, dice. Y se salvará. Fíjese, y se salvará ¿de qué? De muchos pecados que muchas veces esa persona tiene también. No por ser cristiano dice, ay, yo no te... No, sí. Pero ahí no está diciendo por aquel que está aquí. O uno puede, bien, ahora sí que me dice, hermanos, pero ¿qué dice? ¿No dice la escritura que hay que orar por los hombres en eminencia? Lo está diciendo, hombres en eminencia. Para que podamos vivir en paz y reposadamente por un tiempo, dice. No por todo el tiempo, sí. Leamos, ¿verdad? Entonces, por esas personas sí vas a orar. Pero yo a lo que estoy diciendo, a lo que tengas a tu alcance. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a lo mejor un policía? ¿No le puedes predicar? No le vas a decir, policía, yo oré por ti, ¿verdad? No, hermano, tengamos razón, el uso de la razón. Ni tampoco cuando te ves al presidente y dices, presidente, yo oré por ti. No, si te lo tomas de frente, predícale. Pues el Señor te da un espíritu de valentía, hermanos, de amor y de dominio propio. No creo que... A veces conocemos de nuestra familia que está mal y no les predicamos. Venimos, el Señor, hermano, ore porque... No, hermanos, lo primero que tienes que hacer es predicarles. Tú
ahí mismo, Señor, dame la fuerza, dame la sabiduría para poder yo abrir mis labios y predicarle a estas personas. Pero no, como cristianos venimos que ahí se lo ponemos al altar y que lo haga el Señor. Como que si frotaras una lámpara de esas películas y que concédeme esos 3 deseos y por favor ya. Así no es Jesús, hermanos. Es triste que la iglesia, la verdad, no se edifica en la palabra. Se edifica en emocionalismos nada más. ¿Ve? ¿Por qué tantas vidas en las mismas iglesias estamos como estamos? En vez de alimentarnos de su palabra, nos alimentamos de egoísmo, de celos, de rencor, del no perdonar, de irritándonos unos a otros. Y de eso nos habla la palabra del Señor, que más los de la fe no se estén peleando ni irritándose, dice en Gálatas, unos con otros. Nos alimentamos de toda esa clase, menos de su palabra, de egoísmo, de rencor, de no perdonar, y de eso va en contra de la palabra del Señor, hermanos. Entonces no nos estamos alimentando de la verdadera palabra o del alimento que corresponde alimentarnos a nosotros como cristianos. Yo le pregunto a uno de ustedes, cuando su hijo se porta mal, ¿le habla suavecito? ¿Sí? Ya, mijito, tranquilo. Ya, tranquilo. ¿Así? Muchos piensan que así es Dios, ¿eh? Pero el Señor tiene misericordia de mí. Es paciente, dice. Es clemente y misericordioso. Lento para la ira y grande misericordia. Pero si vamos a otro versículo, dice en la palabra del Señor que el Señor está irado con ¿quién? Con el pecador, ¿qué? Todos los días. ¿Y cómo es que tiene misericordia de esa persona aquí en la tierra? Para eso a ti y a mí nos dio boca, para predicarle a toda clase de persona, hermanos. Porque qué sencillo sería: vengo el miércoles, oro y ahí está ya. Muchos cristianos vienen ya cuando los problemas no tienen aquí encima todos, ¿no? Cuando desde antes el Señor les advirtió, les dijo: hijo, rectifica, hijo, ponte a cuentas conmigo. Pero no quisieron hacer, ya cuando viene el problema verdaderamente encima, ya viene. ¿Sabes qué? Son las consecuencias de nuestros pecados, hermano. Lamentablemente son las consecuencias de nuestros pecados. Hermano, no podemos perder la oportunidad de, si por ahí ves a alguien, un hermano, un familiar tuyo, háblales. ¿Cuál es el temor que tenemos, hermano? ¿Cuál es el miedo de nosotros? ¿A que te rechace? Muchos de nosotros, nuestras familias están en problemas, sabemos y no decimos nada, así de fácil. Luego, si no, hermano o pastor, a ver qué día va. Hermano, ¿cuándo vas a aprender? ¿A poco no me dijo, y solamente los pastores ir y hacer discípulos? ¿Así dicen? El que va, dice, ve, haz discípulos y ve predicando el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, ¿y qué? Predicándole a toda criatura, hermanos. El Señor de verdad, que aquí nos dice, ¿verdad? En su palabra, Él conoce y ve lo que dice el Salmos 78:37. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ve ahí. Él conoce nuestros corazones.
Conoce el corazón de cada persona. ¿Por qué le buscas? ¿Por qué le sigues? No engañamos a Dios, hermanos. Tú puedes estar aquí todos los días y puede que estés por costumbre, por cumplir, como dicen muchos. Muchos piensan que por venir ya el domingo yo ya cumplí con Dios ya. Señor, ya te llevé mi ofrenda, ya estuve ahí, ya oí tu palabra, ya canté, ya. Y el resto de la semana, ¿qué, hermanos? A seguir igual viviendo nuestra vida, ¿no? Él es el pan de vida. De Él te tienes que alimentar todos los días. Así como te alimentas todos los días. Así debes de alimentarte de su palabra todos los días. Pues es el pan que alimenta tu espíritu. Es el alimento que a ti te va a hacer crecer, que a ti te va a fortalecer en los momentos de dificultad que van a venir a tu vida, a mi vida. ¿Sí sabías, no? Porque no crean que el cristiano vive de victoria en victoria, como hay una frase en el cristianismo. Hermano, es que usted va en contra de lo que dijo Pablo, que él iba de victoria en victoria. ¿Pero por qué lo había dicho? Porque de verdad ha tenido grandes pruebas, hermanos. Tú ni la prueba quieres pasar, quieres evitarla con una oración. Los problemas se hicieron para resolver, hermano, no para venir y decir: Señor Jesús, ahí te entrego mi problema, ahí te lo dejo ya. Pues dije, Jesús no es como lo de la lámpara, te frotas y te va a cumplir lo que tú quieras. Más bien estamos para: Señor, dame la fortaleza. Si son consecuencias de mi pecado, ahora sí, como que dice, los tendré, ¿verdad?, que soportar. Pero dame la fuerza. Pero ¿sabes qué? Hay un perdón en ti. ¿Sabes? Has abierto tu corazón y le has dicho al Señor: Señor, perdóname, son cosas de mi pecado, son consecuencias, pero ayúdame a que yo pueda salir de eso. Qué diferente, hermanos. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, fíjese. Salmo 106 al 14, vea lo que dice. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto se olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Vea ahí, hermanos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pronto se olvidó de su Dios que lo rescató de Egipto. Así somos muchos cristianos. Nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y ya empecemos a crecernos más que otro, a creer más que otro. Sé humilde, hermanos. Sé un siervo. Sé un siervo para servir y no uno que sirve para no servir. Mejor ser un siervo que sirva y uno de esos que sirva que no sirva. Vean la importancia entonces, hermanos, fíjese. El Señor Jesús fue claro y le dijo: ustedes me siguen porque comieron, no porque vieron las señales. Ve ahí las señales. Vea, mi gente, los dones de Dios no se compran, hermanos. Los dones de Dios te los da a ti. Es más, ni el pastor puede venir, como muchos acostumbran por ahí. Ven Tomás por acá, para que te dé el don de lenguas del Señor. Ni eso, hermanos. ¿Cierto? ¿No? ¿Tú lo has visto? O ven Mati para que te dé el don de Dios de servir en la iglesia. No, hermano, el don lo da Dios. Y hay un querer en tu corazón también, hermano.
Vean lo que dice aquí en Hechos, 8:18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Vean aquel tiempo, vean ahí cómo trabajó el Señor, Se estaba dando el Espíritu Santo, ¿cómo? Por la imposición de manos. Fíjense, cosas que hoy en día no solamente muchos quieren hacer por la imposición de manos. ¿Ya? A muchos dicen, vamos a sacar el chamuco que trae el hermano. ¿Cómo un cristiano puede tener un chamuco? Yo te pregunto. O sea, demonio, pues, para que me entiendan. Porque no es hermano. Porque ¿cómo puede evitar el demonio y el espíritu adentro? Yo le puedo hacer la pregunta a aquellos que hacen eso, hermano. ¿Cómo que dicen que es cristiano de Cristo y tiene el espíritu, pero a la vez tiene el demonio? ¿Que se comparten la habitación o cómo? ¿O es inevitable, hermanos? Pero ve lo que dice: vio que Simón, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjese, hermanos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque habéis pensado que el don, ¿de quién es el don, hermanos? De Dios. Se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte, fíjese, en este asunto, porque tu corazón, ¿qué, hermano? No es recto delante de Dios. Ahí está, su corazón no era recto. No como está este guatemalteco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Cash Luna. Dice que el que estaba mal era Pedro. ¿Cierto o no? ¿Lo ha oído? Que porque el Simón y venía a ofrendar una buena suma de dinero. Vea las falacias que hablan estos hombres, Dice, no, el que estaba mal era Pedro, dice, porque este hombre quería ofrecer dinero. Dice, hermano, ¿cómo puede dar un discurso? Y las personas, dice que los cristianos de ahí, creyéndose lo que les dice este tipo. Es tan clara su palabra, usted la está viendo conmigo, hermanos. ¿Por qué le digo que perezca tu dinero? Porque lo que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, el don de Dios no se obtiene con dinero, hermanos, ni con nada. Es cuando tú te consagras, es cuando tú has creído en Cristo Jesús. Y eso es lo que le faltó a esta gente, creer que Jesús era el enviado, que era el Mesías. Hermanos, hay que creer en Jesús verdaderamente. Yo no lo vi cuando lo crucificaron, pero creo que Él murió por mis pecados. Pero sí le veré un día, como dice la Escritura, cara a cara. ¿Sabe por qué? Porque voy a compadecer delante de Él. Si algo así no nos podemos escapar, es que vamos a compadecer delante de Él, hermanos. Ahí es donde vamos a ser pesados en balanza todos. Que es por la gracia del Señor que nos salvó, hermanos. No es porque fuéramos que tremendamente buenos. No, hermanos. ¿Quién éramos nosotros para que se acordara de nosotros? Fíjese. Vea lo que dicen todos: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está, hermano. Estas personas no andaban rectas. Querían solamente el favor de Dios, que se los diera. Cuando Cristo vino a decirle: yo soy el pan de vida, aliméntense de mí, síganme a mí, que si tú me tienes a mí y crees en mí, tendrás la vida eterna. Fíjese.
Romanos 16:18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ¿de quién? De los ingenuos. Ay, hermanos, déjenme decirles que en las iglesias hay muchos ingenuos. Y no es que te estoy diciendo que estés con un corazón, de espíritu de sospecha, ¿no? Para ver, no, a ver si el hermano no, hermano. Pero lo que está diciendo aquí: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjate lo que dice ahí. ¿Qué es ingenuo, hermano? A ver, alguien que me diga. Es alguien que no entiende, dice. No es de lo que vayan a decir, porque yo he oído, ay, ingenuos son de los bobitos. No, no, es de una persona que no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque no se le ha dado claro el mensaje. Lo tienen cautivos con las enseñanzas de esas. ¿Por qué crees que cuando tú le predicas el evangelio correcto, ay, Omar, ya te engañaron ahí donde vas tú? Te dice. Porque ya tienen otro conocimiento. ¿Y otro conocimiento de qué? Porque les han hablado con palabras bonitas, pero son unos mentirosos, dice Pablo. Fíjese lo que dice, ¿eh? Porque aunque se creen servidores de Cristo, no sirven a Cristo, dice, sino más bien se sirven para su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas. Vean ahí, peligro, para cuando empiezan a oír que les hablan bonito, como así le gusta a muchos hermanos que les hablen bonito. Pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Eso quiere ser ingenuo, hermanos. Filipenses 2:21 dice: porque todo buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué estaba haciendo esta gente, hermanos? Estaba buscando lo suyo, su bienestar. Hermano, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A buscar tu propio bienestar? ¿A sentirte bonito? ¿A que te hablen con lisonjería? No seamos ingenuos, no seamos los que no entendemos, pues. El Señor, con todo eso, al pueblo de Israel le mandaba sus profetas. Al día de hoy nos sigue hablando a nosotros, nos sigue hablando y dice: aléjense del pecado, aléjense de su forma de vivir, no se olviden de mí. O tan pronto se olvidaron de dónde lo saqué a cada uno de ustedes. Eso. No se nos olvide, hermanos, que no solamente le seguimos porque ahora ya traigo coche nuevo, a mi meta es comprarme una casa ya. Dice el Señor que hay que trabajar no por lo que perece, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Ahí vamos a dejarle y vamos a despedirnos y así continuar la próxima semana. Señor, te damos gracias hoy en esta preciosa noche, Señor. ¿A quién iremos? Dice tu palabra en Salmo 119. Solamente tú tienes palabras y palabras de vida eterna, mi Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu y de tu presencia? Dice el mismo Salmo 119. Tu palabra es más dulce que la miel, dice el Salmo 119, Señor. Tu palabra es la que necesitamos para crecer. Tu palabra es la que necesitamos para alejarnos más de este mundo, Padre amado. Tu palabra es la que necesitamos para resistir en el día malo, Señor. Ese es el pan, ese es el alimento que necesitamos cada día, Señor. Tu palabra, Señor. Es esa palabra que necesita tu pueblo, Señor. Es el alimento verdadero de tu palabra.
para que se siga edificando y fortaleciendo para los tiempos días, para los tiempos peligrosos, para los tiempos malos que vienen, mi Señor. Es tu palabra la que necesitamos para poder crecer, para poder entender y hacer tu voluntad, mi Señor. Es tu palabra. Es el pan tuyo el que necesitamos cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque aún no nos das cada día, Señor. Gracias por hablarnos como nos hablas cada día, porque es tu palabra la que nos alienta a seguir adelante, la que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades, los problemas, las situaciones que vengan a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque es el alimento necesario para poder sobresalir en esta vida, en este país, en este lo terrenal donde vivimos, Señor, y alejarnos de ellos, Señor. Cuando decimos terrenal, a la forma que vive el mundo, mi Señor. No nos podemos amoldear como vive el mundo y hacernos parte de ellos, sino es todo lo contrario. Acercarnos a ti cada día, velar dice, y orar sin cesar, porque no sabemos ni la hora ni el día en que ha de venir la prueba o la tentación. Ayúdanos, mi Señor, y gracias para que sigas fortaleciendo a tu iglesia, para que sigas fortaleciendo a mis hermanos cada día y busquen de tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por hablarnos con esa palabra tan hermosa, recta, que hay fruto, Señor, en nuestro espíritu cuando nos hablas, porque, Señor, va directo al corazón y la podemos entender. Gracias te damos, Padre amado. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.